que yo espero que usted esté contento en esta mañana, que está aquí en la casa del Señor. ¿Habrá un lugar mejor que este? Aleluya. La casa del Señor y en nuestros hogares. La bendición de Dios para aquellos que le buscan. Esta mañana no se leyó el texto que yo le envié, pero yo quiero que hablamos en 2 de Samuel, capítulo 15. 2 de Samuel, capítulo 15. ¿Listos? ¿Todavía? Ah, no, pero vamos a tener que dar unas clases de buscar. ¿Quién es que la está buscando? Tu hermano. Aleluya. Capítulo 15 de 2 de Samuel. Voy a leer solamente algunos versos, no voy a leer todo el capítulo. Vamos al verso 14 y el 15. Dice así la palabra del Señor, aquellos que pues después se van a sentar, si se pueden poner de pie los que puedan, en reverencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios hablando a nosotros. Dice así el verso 14 y 15. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y hiera la ciudad, ¿cómo? A filo de espada. Vamos al verso 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia delante de los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Verso 26. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien te pareciere. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios querido. Aleluya. No te pido que me quite a mí, solo que me uses como instrumento tuyo para hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Quizás para entender bien lo que estaba sucediendo aquí en este pasaje bíblico, habría que leer mucho más de lo que yo leí. Pero muchos de ustedes que conocen la Escritura y saben más o menos lo que estaba pasando aquí. Yo quiero hablarle hoy, en esta mañana, acerca del tema. Hay veces que hay que escoger no pelear. Hay veces que hay que escoger no pelear. Dígale que está, esto es contigo. Esto es contigo. Estás atento. Me van a dejar predicar.
Fíjense lo que estaba pasando aquí. David era rey, el rey de la nación de Israel. Y Salomón, Absalón, era hijo de él. Esto es cuestión de familia. ¿Hay peleas en la familia? ¿Hay desacuerdo en la familia? Pues Absalón era hijo de rey y Absalón se rebeló y quería precisamente quitarle el reinado a David. Entonces se armó de hombres y quería militarmente meterse y conquistar a la ciudad de Israel y a toda la nación. David tomó la decisión de irse y no pelear con el hijo Absalón y la gente que traía él precisamente con ese propósito. Entonces, en ese verso 15 que acabamos de leer, dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Decida. Y el rey le dice a ellos, yo creo que es mejor que nosotros nos vayamos. Le informó a ellos que prefería irse en vez de quedarse allí. Porque si no, Absalón va a venir y va a herir a espada a la ciudad de Jerusalén. Y David, antes que sigamos, yo quiero dejar bien claro de que yo estoy consciente de que Dios es soberano. Y Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Y hay veces que pensamos que Dios no tiene control, pero Dios tiene control de todo. De todo. Así que David, o sea, el reino, estamos hablando del reino de Dios en un sentido, porque Israel es el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y David no quería que la ciudad fuera herida a espada. Él no quería, porque a David le había costado mucho. Recuérdense que él fue el que le conquistó a Jerusalén de los jebuseos. Él batalló y peleó por ese pueblo. Así que la ciudad era importante para David. A veces se reconoce el Sión como la iglesia. La iglesia es importante para el Señor. Claro, Él derramó su sangre, dio su vida por ti y por mí, por la iglesia, por el cuerpo. Y siempre lo he dicho esto en otras ocasiones. Lo mejor que Dios tiene en esta tierra, a pesar de las fallas que tiene la iglesia, porque está compuesta de seres humanos. Por lo tanto, no somos perfectos. ¿Cierto? ¿O hay alguno perfecto aquí? Escucha, ella no comete errores. Santo Dios. Y entonces Jerusalén es una ciudad importante, es como el cuadro de la iglesia también, un retrato del reino de Dios. Y lo más importante no es lo que yo quiera, el cuadro más importante es el reino de Dios. No soy yo, es el reino. David sabía que si daba la batalla, muchos inocentes iban a sufrir. Iba a haber sangre inocente en las calles. Y tampoco nos olvidemos que era el hijo de él.
al que les iba a enfrentar. Y la realidad es que muchas veces nosotros, los padres, nos enfrentamos a los hijos. Quizás no en guerras de batalla, de pelear así de esa manera, y también se ha dado. Pero sí hay luchas espirituales fuertes que nosotros lidiamos en nuestros hogares, con nuestros hijos. Ahora, cuando tú entiendas que Dios es soberano y que los hombres van y vienen y que Dios no comete errores. El salmista en el Salmo 145, verso 17, dice que Dios es justo en todos sus caminos. Y aunque tú no lo entiendas, no lo comprendas, Dios está en control. Romanos capítulo 8, verso 9, dice que la mente carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y si tú estás en las manos del Señor y estás buscando a Dios sinceramente de corazón y te están sucediendo algunas cosas que que no te agradan, tienes que entender que Dios tiene el control. No se ha olvidado de ti, ni de tu circunstancia y de tu situación. Si algo yo quiero que tú salgas hoy de aquí es sabiendo que tú no estás fuera del control de Dios, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu circunstancia, ni tu finanza, ni tu salud. Porque si ya tú decidiste en tu mente cómo Dios debe hacer las cosas, nunca entenderás a Isaías 55, versos 8 y 9, que no creo que está ahí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No es eso maravilloso? Yo me recuerdo la primera vez que yo oí ese texto bíblico, yo estaba en la universidad y estaba teniendo unos sueños que cada rato aparecía un niño en mis brazos y después se iba volando, así como una paloma. Y yo llevaba un tiempo orando, Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu presencia, porque yo veía a todo el mundo hablando de esto, pues yo estaba comenzando. Y entonces había uno de los estudiantes que yo lo reconocía como una persona, era catacumba, cumba. Y él era una persona que yo lo veía que era un hombre de Dios. Entonces yo le expliqué lo que me pasó y me dijo, vente, que yo sé lo que es. Me tiró de rodilla allí en una capillita que teníamos, porque yo rápido fui allí a buscar una capilla para eso. Y me tiré de rodilla y empezó a orar por mí. Yo se lo he dicho ya, algunos de ustedes ya está aburrido de escuchar lo mismo. Pues entonces él empezó a orar por mí y me puso la mano en la espalda. Y comenzó a orar en lenguaje entendible, pero de momento dejó de orar en lenguaje entendible y empezó a orar en lengua. Pero no solamente el asunto era que oraba en lengua, sino que la mano de él comenzó a meterse. Yo decía, uy, me está metiendo la mano de él dentro de mi espalda, pero ¿qué es este fuego? ¿Qué es esto? ¿Una plancha? Yo decía, pero como no me dolía, pero yo sentía que aquello se me metió por la espalda para adentro. Y hasta yo empecé a hablar jeringonza allí, que no sabía lo que estaba diciendo. Después, entonces mientras pasaba eso, Dios, a través de él, por una voz bien potente, dijo esos dos textos. Esos dos textos. Y cuando yo salí de allí, que yo empecé a caminar, yo dije, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Levantaron este piso? Dios me llenó de su Espíritu Santo. Dios es maravilloso. O sea, pero lo que me llama la atención es esto. Dios tiene buenos pensamientos para ti.
tiene planes. Tengo buenos planes, dice el Señor en su palabra. El bien que tú esperas. Gózate, mi amado. Tú estás en prueba. Adora al Señor. La cosa te va bien. Adora al Señor. Dios no cambia, eres el mismo. Tienes que convencerte que eres soberano, que está totalmente en control de tu vida, del mundo y de la nación. De todo. David amaba a Dios y por ende amaba a todo lo que Dios amaba. Amaba a la ciudad, a la gente, la casa de Dios, la ciudad de Dios, Sión, Jerusalén. Su amor era primero, Dios primero. Para él, su amor principal era para Dios y todo lo que huelía a Dios. Y si tú no amas primero a Dios, tampoco tú vas a amar a lo que se supone que tú ames. El pueblo de Dios, tus hermanos de la iglesia, el reino, la palabra, la adoración. Yo veo gente que se sienta ahí y como que no se entusiasma a adorar a Dios. Hay dos cosas que me llaman la atención de David. Primero, que aunque cometió errores, nunca adoró dioses falsos. Nunca adoró dioses falsos. Y número dos, rehusó levantar su espada contra sus hermanos. ¿Se recuerdan el caso del rey Saúl que lo perseguía? Buscándolo por las cuevas, en el desierto. Y Saúl se durmió. Y rey lo vio y se le acercó y le cortó un pedazo de la ropa, de la túnica, de lo que tenía puesto. ¿Podía haberlo matado? Sí, pero no lo mató. No levantó su mano. Ahí lo encontramos en el capítulo 24 de 1 Samuel, esa historia si la quieren leer luego. Y miren, hablando de David, David era un guerrero. Yo me imagino que para David no fue fácil dejar de pelear, darle la espalda a la batalla, porque era un hombre de batalla, de pelea. Dejar el trono iba en contra del instinto de guerrero. Y en 1 Samuel 17 él dice, yo peleé con un oso y un león. ¿Sabe por qué representa el oso y el león? Representa el bienestar de la familia porque él estaba cuidando las ovejas y si el oso venía a destruir la economía, lo que sostenía la familia. Y el león también. Pero en ese mismo capítulo más adelante dice que peleó contra Goliat. Goliat no representaba la familia, representaba la nación. Es una batalla a nivel nacional. Pero si primero no ganamos la batalla con el oso y con el león en nuestro hogar, es imposible que nosotros veamos a la nación venir al Señor. Si la iglesia no está llena de Dios, si no estamos en nuestros hogares en comunión con el Señor. Y mire que tenemos dificultades con eso. Digan. Hay que orar, de verdad. Ahora, ni es Jennifer, ni es Trump los que deciden cuánto de Dios va a haber en mi hogar. Eres tú. Somos nosotros. Por lo tanto, David era un guerrero, estaba rodeado de matones entrenados y hasta en una ocasión dijo, no me va a construir un templo porque él tiene las manos llenas de sangre. Pero en esta ocasión,
Él decidió no pelear y se movió bajo la dirección de Dios. Porque sabía que iba a haber gente inocente. Así que dejó esto en las manos de Dios. Lo dejó en las manos de Dios. Hay veces que tú tienes que dejar las cosas. Hay que dejarlas en las manos de Dios. Queremos resolver los asuntos que no nos competen a nosotros resolver. Que hay que dejarlo en las manos del Señor. Y que hay que llorar y se llora y todo eso. Está bien, pero hay que dejarlo en las manos del Señor. Pues nosotros lo que podemos hacer es dañar más la situación. Espero que todo el mundo esté escuchando este mensaje. Hasta la que están escribiendo allá atrás. Santo Dios. Así que él decidió no pelear. Él fue el que conquistó a los jebuseos, como dije anteriormente. Amaba esta ciudad. Y sabe que hay veces que Dios te va a pedir, no pelea aunque tú tengas la razón. ¿Oíste? Aunque tengas la razón. No pelees aunque tengas la razón. Dile, esto es para ti. Él pelea por nosotros. Que le dé duro. ¿No fue eso lo que hizo Jesús en Isaías capítulo 53, verso 7? Creo que está por ahí. Isaías 50. Dice que Jesús está ahí. Míralo ahí. No. No, ese no es. El verso 53. Es verso 7, pero capítulo 53. Pero lo buscamos aquí rapidito. Si alguien lo, mira, aquí está. Angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Qué no abrió? ¿Ah? ¿Qué no abrió? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Volvió y lo repite. Hay veces que nosotros estamos rápidos para abrir la boca y hablar. Y hay veces que hay que quedarse calladito. A lo mejor si peleas, si David hubiera peleado, lo más seguro que hubiera ganado. Absalón tenía hombres ya tocando trompetas, anunciando que él era el rey. Por lo tanto, había guerra y rumores de guerra, y también y batallas. En nuestros hogares las hay también. No pelees. Porque si amas tu familia y a la iglesia, en algún punto dejas de pelear y comienza a abrazar. Hay que preservar la familia. Hay que preservar la iglesia. Y si algo anda mal, dejarlo saber con un espíritu correcto. No con agresividad. No enfunchado. Él sabía que tenía que preservar la ciudad de Jerusalén. Porque demasiadas cosas maravillosas iban a pasar en Jerusalén, a través de Jerusalén. Saldría la salvación. Profecías cumplidas. Jesús pronto va a reinar. Estamos esperando el regreso de Cristo. Ya el templo está casi listo. Están trabajando allí, tienen ya todo listo. Y Cristo se va a sentar allí, en Jerusalén. Así que la ciudad no puede dejarla que sea destruida por mi ego, pensó David, por mi ego. Como David, nosotros debemos de estar dispuestos a poner a un lado nuestros sentimientos personales y dejemos, ¿verdad? Y digamos, no quiero que sean afectados aquellos que llegan con un deseo sincero de buscar a Dios.
mientras la iglesia se encuentre en una guerra civil. Porque allí se iba a dar una guerra civil. Esta es la intención del enemigo, dividirnos, y muchas veces por cosas insignificantes. La gente muere alrededor nuestro mientras que nosotros estamos entretenidos buscándole la falta a los demás. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que os améis los unos a los otros. Yo sé que usted ni yo quizás, algunas personas no están de acuerdo de la manera que quizás yo pastoreo o viceversa, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas suyas o entre ustedes. Pero mire mi hermano, a pesar de todo eso, de que quizás no estamos de acuerdo con algunas cosas, nos podemos amar, nos podemos abrazar. Sinceramente de corazón, dejar que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones brote hacia afuera, amén, que ese amor fluya, ese amor que ya tenemos dentro de nosotros, porque dice que el Espíritu Santo derramó su amor en nosotros, ya lo tienes, no detengas, suéltalo, que Dios se va a glorificar en tu vida y en las personas que te rodean también. Por lo tanto, hay cosas más importantes que nuestros deseos personales o sentimientos o agendas. Así que esto no se trata de mí. Hay un cuadro más grande. Y francamente tampoco se trata de ti. Se trata de la voluntad de Dios. De cómo yo tengo que conducirme bajo la dirección del Señor. De eso es que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así lo dice claramente Corintios. Porque no es que nosotros vamos a ser juzgados para salvación. Si tú aceptaste de verdaderamente al Señor y ese Señor te conoce a ti, porque muchos llegarán ese día, dice la Biblia, y van a decir al Señor, por en tu nombre hice esto y aquello. El Señor va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. No es cuánto usted haga, es que verdaderamente usted se haya rendido su vida al Señor y todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, no para gloria suya ni vanagloria, ni para reconocimiento de hombre alguno, sino para su gloria. Así que tiene que ver con algo mayor. Fue Él, Jesús, el que fue a morir en la cruz por ti y por mí. El mundo necesita chocar con una iglesia llena del fuego, del poder de Dios. Y la iglesia, la suma de la iglesia, eres tú y yo y cada uno de nosotros. Nuestras vidas. Hay una causa más grande que nuestras indiferencias y disputas. En Getsemaní dice la palabra del Señor que cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y dicen por ahí que realmente Pedro a lo que estaba tratando era tumbarle la cabeza con todo, no tumbarle la orejita nada más. Pero que falló o se equivocó aquel hombre y le tumbó una oreja y Jesús la recogió y milagrosamente se la pegó. No hacía falta crazy glue. Mateo capítulo 26. Cuando sucede eso con Pedro, el Señor le dice a Pedro que guardara su espada, porque el que vive por la espada va a morir. Y le dice, ¿no sabes tú que yo puedo orar al Padre y Él me envía 12 legiones de ángeles? ¿Usted sabe cuándo es una legión? 6,000 en el ejército soldado. Así que 12 por 6,000 son 72,000 ángeles de un momento así, ¡fum!, que caen allí. ¿Cómo es la cosa aquí? Sí. Yo escojo no pelear, sino amar. No voy a pelear con nadie.
ni con mi esposo. Ay, bueno, no sé, a lo mejor un poquito. Me hizo así desde allá. Mateo capítulo 22, verso 37 a 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, hoy hay batallas que no requieren espada. Hay batallas que no requieren espada. ¿Sabes lo que requieren muchas batallas? La cruz. Morir. Porque somos prontos para rápido responder. Para defendernos. Pero lo que hace falta es una cruz, es morir. Es rendirnos. Cuando eso pase va a haber menos peleas en los hogares. Menos discusiones. Y mejor testimonio. Mejor testimonio. Hay algo que me bendijo mucho de David. Y ese es el espíritu con el cual él se fue de allí. Ese capítulo 15 que leímos, los últimos versos, dice que los levitas trajeron el arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto para el pueblo de Dios? Era la presencia de Dios, pero la presencia de Dios trae bendición, provisión, sanidad, todas las cosas maravillosas. Y entonces cuando fueron saliendo, que todo el pueblo fue saliendo, los levitas se la llevaban también el arca. El arca es la bendición. Si hay algo que tú quieres, es eso. Pero entonces mire cómo David hace. David le dice, después que habían cruzado, devuélvanla. Devuélvanla. Hay gente que vienen a la iglesia y están muchos años en la iglesia, están bastante tiempo y Dios los bendice. Y llegaron deshechos. Y entonces, hay veces que pasan cosas que se van y ellos son los que dicen, vamos llevando hasta la caja esta, que se hunda esa iglesia. Que no haya bendición ahí. Se caiga el ministerio de adoración y todo. No, mi hermano. Es la casa de Dios, es el pueblo de Dios que está fundamentado sobre la roca, la peña, que es la iglesia de Jesucristo. Y hay que amarla con todas sus fallas y sus errores y sus asuntos. Dice ahí que le dijo que le devolvieran. A mí eso me llamó mucho la atención. Porque tiene que ver con la presencia de Dios entre el pueblo. Era la gloria que traía toda clase de bendición. Y hay gente que se va. Y si quiere llevar la presencia de Dios, piensan que ellos se van con la presencia de Dios y que aquí no está la presencia de Dios. Ay, bendito sea Dios. Y él dice, devuélvanla. Y si Dios tiene misericordia de mí, o sea, yo pongo esto en las manos de él. Si Dios tiene misericordia de mí, no es así que lo dice, vamos a buscarlo. Y si dijere, verso 25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia delante de los ojos de Dios, Él hará que vuelva. Él hará que vuelva. Y me dejará verla y su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, David. O sea, si Dios dijere que no se complacía en David, aquí estoy, haga como bien le parezca. Óigame, pero qué espíritu. ¿Lo están viendo? ¿Qué espíritu? Si yo regreso, si Él tiene misericordia, yo regresaré. Si Él sufriera de resentimientos,
Él no hubiera dicho eso. Hubiera dicho, dame, hermano, me voy a llevar la caja de la bendición, me la llevo. Es más, me voy con la caja, dame la cartera, que me voy de aquí. Pero no. Hubiera dicho, tráigala. ¿Qué clase de espíritu tú tienes? Absalón tenía un espíritu, lo que tenía era ambición por el trono de David. Pero David estaba ungido para el trono. Pero ya conoce la historia. La ambición siempre es conquistada por la unción. Si Dios te ungió para algo y si tú estás aquí y te mantienes humilde y llegarás a donde, mira, vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Si tiene que sacar a Absalón, si tiene que sacar a quien sea, si tiene que obrar y hacer lo que sea, Dios lo va a hacer y te va a ubicar donde Dios quiere que tú estés. Gloria a su nombre. ¿Pueden decir un gloria a Dios? A mí no me molesta. Puede ser que falles, ¿verdad? Por un tiempo al Señor. Pero si me humillo, me mantengo, Dios va a obrar. A mí me pasó eso. Yo fallé. Miserablemente me aparté de Dios. Puse una panadería y allí vendían licores y eso, y yo los voy a quitar todo. Pero no era voluntad de Dios que yo me fuera a abrir una panadería, yo estaba pastoreando. Dios no me llamó a eso, me ungió para otra cosa que no era para eso. No me ungió para ser dueño de una panadería. Y santo, y amado, dice la casa. Ay, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, papá. ¿Sabe lo que pasó? Lo que se terminó, lo que se acabó fue la panadería y se quedó la barra y un salón de baile. Miserable de mí. Pero aún estando allí sabía que Dios era real. Y a los borrachitos le hablaba de Cristo. Pero llegó un día que Dios volvió y me llamó. Volvió y me llamó. De la manera que lo hizo no fue fácil para mí. Pero me mantuve ahí. Estoy aquí hoy. Diablo que se muerde un ojo. Pero ya conocen la historia de la, como le dije, de la ambición. Si Dios te ungió, Dios va a obrar. Dios va a obrar. ¿Saben lo que pasó? Absalón, el hombre ambicioso, estaba corriendo o un caballo o un asno o algo. No me acuerdo si alguien recuerda si lo dice, pero un caballo. Un caballo. Y corriendo el caballo se metió por unos árboles y como él tenía una melena de pelo largo, se enredó en el árbol y quedó guindando allí y el caballo se fue, o el asno, el caballo se fue. Y él quedó guindando y no podía zafarse. Y resulta que por allí pasaba Joab. Joab, que era el jefe del ejército de David. Un hombre, un matón. Y en cuando vio eso, sacó 3 flechas. Y ahí se acabó la ambición de este hombre. Porque la unción vence la ambición. Hay que venir al Señor humilde, humillado. No creerse que uno es, ¿verdad?, lo que no es. Y Dios se encarga. Voy cerrando. Quiero hablar del ámbito familiar un poquito. Escoge no pelear. ¿Oíste? Escoge no pelear. ¿Oíste, Helen? Escoge no pelear. Está ahí. Nieve.
Frederick. Ochi. Ah, la siervita. No pelear. No pelees con tus hijos. Tú puedes tener la razón, pero ¿cuánto vale la paz? Y además, pueden haber muchos afectados alrededor. Si amas a la gente, ¿por qué voy a seguir solo para probar que yo tengo razón? ¿Y cuánto mal puede dar, o sea, cuántas maldad podemos dañar a la gente que nos rodea? Efesios 6:4 dice, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Digan los hijos amén. No estás duro, viejo. A veces con el ña, ellos levantan una pared y no oyen. Así que la ciudad, la familia, la iglesia son más valiosos que tus sentimientos y deseos. ¿Estás listo para decir que no estar de acuerdo en algunas cosas, pero te amo como quiera? Vamos a estar puestos de pie. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.